seguimos con el tema de la Escuela de Profecías. Y mi hermano Nelson Cuarto Ángel tiene esta noche el estudio de la palabra del Señor. Así que adelante, hermano Nelson. Muchas gracias, hermano Franklin. Bendiciones para todos y sean muy bienvenidos cada uno de ustedes. Y a los amigos del Facebook también, bendiciones para cada uno de ustedes, los que estén dentro y los que vayan llegando, que la paz del cielo sea para con cada uno de ustedes. Muy bien, continuamos con nuestra serie de temas. Recuerde, cada tema es diferente. Bueno, el tema es el mismo, pero con citas diferentes, porque es una serie de temas, como ya hemos dicho, titulado Ordenanza y Sacrificio en la Biblia. Este estudio tiene el propósito no solo de enseñarle y decirle que en la Biblia no aparece un solo sacrificio o ordenanza establecido o realizado por pecado intencional y reincidente a partir de la justificación, sino que aparte de enseñarle eso, queremos motivarlo a que usted sea un buen beriano y se ponga a estudiar por sí mismo, para que usted esté convencido de eso. Tiene el propósito también esta serie de temas de que usted, ahora cuando lea las escrituras, cada vez que usted vea una ordenanza y sacrificio en la Biblia, ya no se sienta como aburrido, que ya no lo pase por alto, ay, estos sacrificios, que ahora estos temas capte su atención, más que cualquier otro tema. ¿Y por qué más que cualquier otro tema? Porque donde no hay justificación, no hay perdón. Como donde no hay justificación, no hay perdón, porque justificación es sinónimo de perdón. Ahora, cuando usted se llegue a la Biblia, cada vez que usted ve una ordenanza, cada vez que usted ve un sacrificio realizado en la Biblia, usted preste la mayor atención y diga, déjame ver este sacrificio que se está haciendo. O esta ordenanza, a ver si esta ordenanza o este sacrificio tiene que ver algo por algún pecado intencional o reincidente. Ese es el objetivo. Mi esposa me dice que vamos aproximadamente como por la parte 7 o 8 de esta serie. No llevamos el orden porque la idea es darle para allá donde aparezcan la ordenanza y sacrificio, pero debemos desde un principio verlo tomado en cuenta. Amor, ¿por qué parte vamos de lo que tú tienes entendido? Esta sería la 9. El número 9, ok. Vamos en esta serie vamos por la número 9. Perdón, usted sabe que todavía, ¿verdad? Usted puede llegarse a nuestro Facebook, que allá están esos temas. Son 9 temas. Después que yo termine esta serie aquí, o no sé si antes de terminar esta serie aquí, tenemos pensado ver si grabamos esta serie por nuestro canal de YouTube también, para tenerlo allí para el público que es de YouTube. Yo decía al hermano Franklin que el público de WhatsApp es uno, el público de Facebook es otro, el público de los canales de YouTube son otros. Cada plataforma tiene su público especial y pronto vamos a grabar esa serie de temas. Así que una vez más le digo, cada vez que usted esté estudiando y vea aquí esta ordenanza, el sacrificio, animal y todo eso, que usted ahora se sienta contento y motivado, ya no lo vea aburrido, porque a través del mensaje del Cuarto Ángel, usted ahora se sienta motivado porque a usted le han enseñado que en la Biblia no hay ordenanza ni sacrificio por pecado intencional o reincidente a partir de la justificación. ¿Y esto a qué se debe? Porque el plan de redención no fue establecido para la nueva creación. Así como no había un plan de redención para Jesús, tampoco lo había para los descendientes de Cristo. ¿Cuáles son los descendientes de Cristo? Los que están en Cristo. El plan de redención era para Adán y su descendiente. Apréndase bien eso. El plan de redención, el plan de salvación fue establecido para Adán y su descendiente. El plan de redención no era para Jesús y su descendiente. Ahora usted puede entender mejor por qué la Biblia dice que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial y se cayó, es imposible ser renovado. Es imposible porque no está contemplado
en el plan de la redención. Y además la sangre no se puede aplicar 2 veces, porque una vez que Jesús ya está muerto por los pecados de los pecadores, ahora como lo ya justificado, como la nueva creación puede ser justificado si ya esa sangre fue derramada, y esa sangre fue derramada por esos pecados. Ya no se puede aplicar los dos. ¿Cómo se puede aplicar la sangre a la nueva creación si ya Jesús está muerto? Para aplicarle esa sangre, para Jesús pagar por esos pecados, tenía que transferirse ahora a Jesús los pecados de la nueva creación, de los ya justificados, y Jesús morir de nuevo. Y el plan de la redención contempla, no, mi hijo no muere más de una vez, mi hijo muere una vez y es por los pecados de los pecadores. Jesús no puede morir una segunda vez, ahora hay que para morir por los pecados de los miembros de la iglesia por su conversión. Déjense de eso, que es una basura de evangelio. Eso no está contemplado así, que Jesús pague ahora por los pecados de los miembros de la iglesia por su conversión. Y eso está contemplado en Lucas 5:32, Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Y cuando él justificaba, según el libro de San Juan 5:14 y Juan 8:11, usted va a encontrar allí que cuando él justificaba a la persona decía, vete y no peques más. Oh Jesús, ¿y por qué? Porque yo pagué por tu pecado antes de tu conversión, tu pecado pasado, pero no pago por tu pecado después de tu conversión. Esa era la razón por la cual Jesús decía, vete y no peques más. Eso no lo enseñan los teólogos y los eruditos. Los teólogos y eruditos tampoco te van a enseñar y te van a decir que en la Biblia no aparece un solo caso de personas o grupos que hayan sido justificados 2 veces por los mismos pecados. Muy bien, vamos a entrar ahora a nuestro tema en sí. Aunque todo lo que estoy diciendo está relacionado con el tema, pero me refiero a que ahora vamos a comenzar a leer los textos bíblicos de la ordenanza y sacrificio que aparecen en la Biblia. Nuestra última parte que estudiamos fue 1 Samuel 3:14. Ese fue el último tema que tratamos allí. En el libro de 1 Samuel 3:14, vamos a retomarlo ahí donde nos quedamos. Allí dice la palabra de Dios, a causa de esto he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí jamás será expiada ni con sacrificio ni con ofrenda. Nosotros presentábamos en nuestro tema anterior la razón por la cual Dios había dicho que los pecados de la casa de Elí no podían ser expiados con sacrificio ni con ofrenda. Esto se debía porque el pecado de los hijos de Elí no era un pecado por ignorancia, error, equivocación, y la única razón por la cual un sacerdote podía ser justificado, perdonado por su pecado, era si su pecado era por culpa del pueblo. Los sacerdotes eran hombres santos de Dios, y porque eran hombres santos de Dios, los sacerdotes vivían vida santa, o sea, vida sin pecado. Usted no me puede decir que usted es un santo y que usted está pecando. Si usted está pecando, usted no es santo. Santos son los que están en Cristo y no pecan. Los sacerdotes eran hombres santos de Dios, y para nadie es un secreto, pero los sacerdotes no pecaban. El sacerdote, si iba a realizar un sacrificio, iba a realizar una ceremonia, él realizaba un sacrificio, era por si acaso había cometido un pecado y él no lo sabía. Si había un pecado por ignorancia y él no lo sabía, para no caer muerto ante la presencia de ese ser santo. Dicho sea de paso, recientemente en el día de hoy, estuvimos presentando una publicación cuando a un pastor llamado Vladimir Polanco le preguntaron, una sesión de preguntas y respuestas, y esa pregunta vino como fruto de unos disparates que él enseñó en otro tema, aparte del tema viral que está por ahí, que él había dicho que los pioneros eran herejes. Después de ese, vino con otro disparate diciendo, esa gente que anda enseñando que vida sin pecado, y que nosotros vamos a vivir sin intercesor, y cuando estamos viviendo sin intercesor, usted no puede pecar, eso no es así. Entonces hubo en la sesión de preguntas y respuestas, que fue la última pregunta que se hizo a ese personaje, le preguntaron, le dijeron, mire hermano, aquí hay una pregunta que llega por WhatsApp que le vamos a hacer, primero vamos a leer la cita y luego le vamos a hacer la pregunta. Entonces le leyeron la cita del Ellen White, donde dice el Ellen White que el pueblo de Dios tendrá que vivir sin intercesor ante un Dios puro y santo. Y le preguntaron, ¿qué quiso decir el Ellen White cuando ella dijo eso? La pregunta lo agarró de sorpresa y no dio la respuesta a la pregunta que se le hizo. Lo único que dijo fue lo mismo que se le preguntó. No, está cerrada la gracia, que no hay gracia, ya, que no hay expiación. Sí, pero te estaban preguntando qué quiso decir el Ellen White cuando dice que el pueblo de Dios tendrá que vivir sin intercesor
ante un Dios puro y santo. Ah, no, es que ante un Dios puro y santo solamente puede estar delante de él los santos. Y los santos son los que viven vida sin pecado. El N. White cuando dijo eso, lo que quiso dejar dicho es que Ana María va a tener que aprender a vivir sin pecado, porque así como Jesús, o sea, todos nosotros tenemos que aprender a vivir la vida de Cristo. ¿Cómo era la vida de Cristo? Jesús vivió en este mundo, en este mundo de pecado, vivió en este mundo de pecado sin un intercesor. Pero la gente, como hay un intercesor, que el 1 Juan 1 dice, si alguno, usa el término si alguno, es por si acaso. Si por si acaso aparece uno que pecó por un error, tiene un abogado. Pero entonces ha tomado el término si alguno, que está hablando de una excepción, lo han querido generalizar. Como no importa, todos los que estemos en pecado tenemos abogado. Eso no es así. Entonces, cuando el NY hace alusión de que el pueblo de Dios tendrá que vivir bajo un tiempo de angustia sin intercesor, te está diciendo es que el pueblo de Dios va a tener que aprender a vivir sin intercesor. Porque nosotros hemos abusado de la promesa de Dios que es para los pecadores que no han sido justificados. Y ahora Dios dice, ustedes van a estar sin ese intercesor. Ahora yo voy a ver qué ustedes van a hacer. Porque Jesús no vivió una vida en este mundo de pecado sin intercesor. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir sin intercesor. Eso indica que no habrá quien interceda por tus pecados. Entonces Dios dice, yo te envío el mensaje del cuarto ángel para que tú aprendas a vivir vida sin intercesor. Ahora llegamos a un tiempo donde usted tiene que aprender a vivir sin intercesor. Olvídate de ese abogado. Oye bien, olvídate de ese abogado. Porque tú no vas a aprender a vivir vida sin intercesor cuando él salga. Se te está haciendo el llamado. Dios te envía el mensaje para que después no tenga excusa. Dios te dice, yo te envío el mensaje del cuarto ángel ahora. Y te envío el mensaje del cuarto ángel ahora para que tú aprendas desde ahora a vivir sin intercesor. Tú te olvidas de ese abogado que está ahí. Porque ese abogado está porque pecan por ignorancia. Por eso, el N. White dijo que el pueblo de Dios tendrá que vivir sin intercesor ante un Dios puro y santo. Y ante ese Dios puro y santo solamente puede estar los que viven vida sin pecado. Los sacerdotes, que era el caso que estaba presentando aquí. Los sacerdotes eran hombres santos de Dios y estaban ante la presencia de Dios. Pero los sacerdotes vivían vida sin pecado. Oye bien, los sacerdotes vivían vida sin pecado. Usted ve un Moisés que vivió una vida sin pecado. Cometió un error por culpa del pueblo y en defensa de la verdad. Y por eso Dios le dijo, no va a entrar a la Canaán terrenal. Y le conservó la Canaán celestial porque fue por un error. Y tuvo que atravesar por una segunda prueba. Aarón, dice la inspiración, que cuando Aarón pidió los zarcillos para hacer el becerro, dice que él lo hizo con la intención, no esperando, oiga bien, dice el NY, él no esperaba que ellos iban a ceder a dar esos zarcillos. Eso fue lo que él pensó. Dios, que conoce los corazones, Dios sabía la intención con que Aarón pidió los zarcillos. No era con la intención de que ellos dieran para hacer el becerro. Era que él pensó que estaban tan aferrados a ese tipo de cosas que ellos no le iban a dar. Eso presenta la inspiración. Pero la cosa no le salió como él esperaba. Aquí dicen el buen dominicano, le salió el tiro por la culata. Por eso, como las cosas no le salían como él esperaba, y Dios vio las circunstancias bajo las cuales estaba, que fue la circunstancia donde él vio que esa gente estaban endemoniados, que estaban dispuestos a arrancarle la cabeza a cualquiera. No solamente que estaban dispuestos a arrancarle la cabeza a cualquiera, que ellos dieron testimonio de que estaban dispuestos a arrancarle la cabeza a cualquiera, porque ellos comenzaron a matar, a maltratar y matar personas del pueblo. Hubieron muchos del pueblo que eran fieles, que se opusieron a eso, fueron maltratados y muertos. Y entre eso se fue su mano derecha, que era Huz. Entonces, mi hermano, yo le digo esto porque ese personaje que él dice, no, yo hablé de eso, sí, pero precisamente la pregunta te la hicieron porque yo vi el video. A mí nadie me está contando, yo no estoy hablando de que Franklin me contó, o que me contó Ana María, que fulano me contó, a mí nadie me contó. Yo vi el video, yo vi los disparates que él dijo. Después en la otra exposición, después de su exposición que él habló los disparates que dijo, después en otra exposición habló más disparates, puso a decir que no, que eso que están hablando, que había sin pecado, que una serie de disparates, sacando fuera de contexto. Yo me quedé sorprendido. Y estas son la gente que le llaman teólogo. Este es el número 2 aquí en teología, porque ahí estaba el número 1 y el número 2. Por lo menos el número 1 no se atrevió a hablar disparate, porque yo escuché el tema de que tienen por número 1 en teología aquí en República Dominicana, llamado el pastor Hermes Tavera. Por lo menos él presentó un tema titulado Oí su voz. Fue un tema bastante bueno, porque así como hablamos de lo que están hablando disparate, hay que hablar lo que presentaron bien. Por lo menos el pastor Hermes en esa ocasión, en esa posición, estuvo correcto y motivó a la iglesia a vivir vida santa.
escucha la voz de Dios y presentó un tema magistral. Yo le invito a que ustedes lo escuchen. Después presentó otro tema titulado, no me acuerdo bien el título, pero fue motivando a que usted se deje estar preguntando qué es pecado. Él decía, no pregunte qué es pecado, pregúntate qué es la santidad. ¿Usted quiere saber qué es la santidad? La santidad no es más que estar separado del pecado. Y fue un tema maravilloso. Me gustó esa exposición que el pastor Hermes Tavera por lo menos hizo en esa ocasión. Pero fue un tema, como vamos a decir, totalmente contrario a lo que presentaba el anterior. Así, mis hermanos, que en 1 Samuel 3:14, quiero enfatizar, donde se dice allí, a causa de esto, he jurado que la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí jamás será piada ni con sacrificio ni con ofrenda. Permítame decir que eso es una ley del santuario, pero que esa ley del santuario no se hizo para aplicársela únicamente a la casa de Elí. Es un principio que está establecido en el plan de la salvación. Es un principio que se le aplica a todo lo que recibe la justicia imputada e impartida. Que hay personas que no saben que la justificación se da en dos partes. Dios primeramente concede la justicia imputada a través de los hombres y el bautismo del agua, y luego concede la justicia impartida. Esa la da Dios directamente a través del bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe la justificación completa, oiga bien, cuando el hombre recibe la justificación completa, quizá usted no había escuchado esto, usted no está escuchando esto porque los teólogos y eruditos lo que están es robándose los diezmos y ofrendas de la iglesia y no lo están alimentando. La justificación se completa es cuando usted recibe la justificación impartida. Por eso se da primero la justicia imputada y luego la impartida. La justicia imputada para el que entra nuevo y tiene derecho al cielo y entra al reino de la gracia a través del bautismo del agua y a través de los hombres. La justicia impartida se recibe, la justicia imputada a través del agua, la justicia impartida a través del bautismo del Espíritu Santo, y esa la da Dios cuando se ha alcanzado la madurez y usted no es dependiente de hombre. Usted ya no es un carnal, porque los carnales son los que dependen de hombre. Si usted es que depende de hombre, usted es un carnal. Oigan, si usted depende de hombre, usted es un carnal. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, qué es este relajo? Digo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Y dice, déjense de eso, que eso es de gente de niños, eso es de carnales. La gente es espiritual, los que están fuera de condenación, los que han alcanzado madurez, no andan siguiendo hombres ni dicen yo soy de esto y yo soy lo otro, porque ya los que tienen la justicia impartida ya son dependientes de Dios. Ya esa gente no depende de hombres. Eso la iglesia no lo enseña. Así que este principio de 1 Samuel 3:14 se le aplicó a todos los ya justificados que pecaron deliberadamente. Cuando usted se lea 1 Samuel 3:14, piense en los hijos de Aarón. Esa palabra se le aplicó a los hijos de Elí, a los hijos de Aarón. Ya no hay más expiación por los pecados de los hijos de Aarón. Ah, no, todos los que critiquen a Moisés a partir del caso de María y Aarón, este principio de 1 Samuel 3:14 se le cumplió al pie de la letra. No hay expiación. ¿Por qué? Porque es un principio que está establecido en el santuario, que no se hizo solo para la casa de Aarón, de Elí. Es un principio que no se hizo solamente para un grupo. Es un principio que se estableció para ti y para mí. Es un principio que se estableció para todos los ya justificados, porque Jesús murió por los pecados de todos los justificados antes de su conversión, pero no murió por los pecados de todos los justificados después de la justificación. Este mensaje es sencillo, esto no tiene confusión. Entonces quiero invitarles, mis hermanos, a que ustedes hagan lo siguiente. Saque tiempo a solas con Jesús. Lea 1 Samuel 3:14, lo que se le dijo a la casa de Elí. Piense, esta palabra de 1 Samuel 3:14 se aplicó al rey Saúl, que vamos a tocar ese punto. Ah, no, ya no hay más expiación ni ofrenda para el rey Saúl. No, ya no hay más expiación ni ofrenda por el pecado de Coré, Datán y Abirán. No, ya no hay más expiación ni ofrenda para Acán. No, ya no hay más ofrenda ni expiación para los que introdujeron el pecado sobre el becerro. Porque este principio de 1 Samuel 3:14 es el mismo principio de Hebreos 6:4 al 6. Es el mismo principio de Hebreos 10:26 al 31. Esto no te lo enseñan los teólogos y los eruditos. Y ahora Dios te envía el mensaje del cuarto ángel y te dice, mira, yo te había estado soportando, hasta ahora te estaba soportando. Porque mis escogidos, que ahora son escogidos del instrumento del diablo, se concentraron en los diezmos y ofrendas que tú le llevas, para ellos darse buena vida, dar muchos viajes a diferentes países del mundo, para ellos venir
y darse la buena vida, vivir una vida cómoda, donde se le cubren los gastos de colegio y universidades de sus hijos. Ellos se concentraron en tener buenos sueldos, y como ellos ahora te ven como una ganancia, como una mercancía. Usted no ve qué pasa hoy en día como los doctores. Los doctores hoy en día no ven al paciente como paciente. Ahora ven a los pacientes como un negocio, una alma. Aquí llegó una entrada para mí económica. Vamos a ver cuánto podemos sacarle, a este enfermo. Porque eso es lo que se han convertido hoy en día. El negocio, el asunto de la medicina. O sea, ya no ven un alma que hay que curarla, que ya no hay pasión por eso. Lo mismo pasó con el ministerio. Y eso usted tiene que aprenderlo. Entonces Jehová dice, yo estaba tolerándole a mi hijo que tu pecado intencional y deliberado será introducido aquí en mi santuario como un pecado de ignorancia. Oye, como un pecado de ignorancia porque tú no tenías esta luz. Ahora Dios te dice a ti, ahora yo te digo hasta aquí, en 1 Samuel 3:14, que tú te tomes eso seriamente. Y si tú no tienes tiempo porque tú estás concentrado en tener título, si tú estás pensando en buscar casa, si tú estás pensando en concentrar en la cosa y el proyecto de este mundo, cuando pronto lo único que te va a tocar es tú refugiarte por allá, por una cueva, por lo más hondo de la cueva, para tú poder preservar tu vida, si la puedes preservar hasta que Cristo venga. Mientras a ti lo que te espera es eso, tú lo que estás pensando acomodarte en este mundo, tener buena cuenta bancaria. Como tú no tienes tiempo para eso, estudiar mi palabra, pues ya tú sabes lo que te va a esperar. No vas a recibir sello de Dios. Bueno, vamos entonces. Hay muchas cosas que se empezó a desarrollar. 1 Samuel 3:14, que es la misma cita de Hebreos 4:6, como ya mencioné, la misma cita de Ezequiel 3:20 y 21. Esa cita de 1 Samuel 3:14 es la misma cita de 2 de Pedro 2:20 y 21. Es lo mismo, es el mismo mensaje que está acá. No lo enseñan eso. Yo me iría bien lejos y el tiempo se me iría en esto, y no puedo agotar el tiempo en esto. Porque hay muchas cosas que tenemos que avanzar hacia adelante. Muy bien, vamos a pedir que por favor un voluntario me lea 1 de Samuel 6, 14 y 15. ¿Quién me va a leer esa cita? Leo. El hermano René. Ok, bendiciones, mi apreciado hermano René. Me alegra tenerle con nosotros. Ok. Espérese, usted va a tener 1 Samuel 6, 14 y 15, ok. Voy a querer que otro voluntario me lea. Espérense. 1 Samuel capítulo 7, verso 9. ¿Quién va a ser ese voluntario? Amén. Franklin. Amada mía, ¿tú estás por ahí? Aquí estoy. Sí, yo voy a querer que tú tengas ahí guardada 1 Samuel 2:35. En cualquier momento posiblemente lo leamos. Si el tiempo lo permite y avanzamos más hacia adelante. No será ahora, pero manténlo por ahí. Tú puedes ir leyendo quizá alguna cita también de la que vamos dando. Pero esa tenla ahí marcadita para cuando llegue el momento, que esa cita es muy interesante. Entonces el hermano René nos vas a leer 1 de Samuel capítulo 6, 14 y 15, y luego el hermano Franklin nos vas a leer 1 de Samuel 7, 9. Vamos, hermano René. Correcto. 1 Samuel 6, 14 y 15. Correcto. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahweh. Y los levitas bajaron el arca de Yahweh y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Yahweh en aquel día. Muy bien, gracias hermano René. Hermano Franklin, léame ahora el capítulo 7, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero
en holocausto a Yahweh, y clamó Samuel a Yahweh por Israel, y Yahweh lo escuchó. Muy bien. Ahora nosotros tenemos dos citas aquí que nos hablan de sacrificios que se realizaron, y vamos a analizar en esta ocasión si estos sacrificios que se acabó de leer tuvo que ver para el perdón del pecado del pueblo o de algún individuo que pecó deliberadamente o que fue reincidente en el pecado a partir de la justificación. Vamos a estudiar bajo qué contexto están realizados estos dos sacrificios. Porque si estos dos sacrificios, si alguno de estos dos sacrificios fue realizado por algún pecado intencional o reincidente a partir de la justificación, ya nosotros podemos terminar la serie aquí. Podemos decir que todo lo que he presentado en mi canal de YouTube, La Verdad del Cuarto Ángel, eso es un disparate. Yo hablé inspirado por el diablo. Estamos diciendo que los temas que estamos presentando en esta serie, los 8 temas que ya se han presentado, y este que es 9, esto es un disparate, esto es inspirado por el diablo. Usted perdió su tiempo. Oiga eso, usted perdió su tiempo aquí. Porque usted estaba escuchando algo que era falso. Lo que usted tenía por verdad hace muchos años, entonces eso es lo verdad, eso es lo que es verdad. Porque el objetivo es que hay que demostrar, y hay que ver, y hay que no a la Biblia, porque esto no es dependiendo de que un así dice el pastor, ni un así dice la iglesia. La iglesia y los pastores no son los que determinan lo que debe enseñar la Biblia. Es la Biblia la que determina qué debe enseñar la iglesia y qué debe de enseñar los pastores, que no están enseñando lo que la Biblia determinó que debe de enseñarse. Oigan eso, ellos no están enseñando lo que Dios determinó que debe enseñarse. Ahora ellos se llenan de títulos y ellos determinan lo que la Biblia debe enseñar. Los pastores y las iglesias determinaron que hay que enseñar que Jesús pagó por los pecados de la misma iglesia por su conversión. La iglesia y los pastores determinaron que hay que enseñar que tú puedes pecar hasta 70 veces 7 y ser perdonado. La Biblia enseñó lo contrario. La Biblia dice, no, yo determiné que hay que enseñarle que Jesús pagó y derramó su sangre por los pecados de la misma iglesia antes de la conversión y no después de su conversión. Eso determinó la Biblia. La iglesia determinó otra cosa. Entonces, vamos a ver en qué contexto. Esta parte, vamos a analizar primeramente 1 Samuel 6, 14 y 15. Y les voy a decir algo, esto no es una prédica. Oiga bien, yo no estoy predicando, esto es un estudio, no deja de ser una prédica. Oiga bien, no deja de ser una prédica, pero en sí no es una prédica, esto es un estudio. ¿Qué estoy diciendo? El hermano Franklin que acabó de leer, el hermano René que acabó de leer 1 Samuel 6, 14, y los demás que están aquí en el Zoom, están en el deber de contrarrestar lo que estoy diciendo si no es así. Yo les voy a decir ahora que este sacrificio que se realizó aquí no tuvo que ver por ningún pecado intencional ni reincidente. Y René ahora tiene que estar consciente de eso y los que están ahí. Esto es un estudio y es para promover la palabra de Dios. Y no podemos quedarnos callados a nadie. René no se puede quedar callado a Nelson Cuarto Ángel. René no se puede quedar callado a nadie. Y ninguno que están aquí en el Zoom se le puede quedar callado a nadie que esté enseñando basura y esté enseñando disparate. ¿De acuerdo? Y si yo estoy enseñando algo que no es así, y usted en este estudio se queda callado, usted es un sinvergüenza, usted es un charlatán, usted es un cobarde. Oiga bien, usted es un cobarde, usted es un charlatán, usted es un sinvergüenza. No se puede quedar callado ante el error. Tiene que aprender eso. Aquí estamos en un estudio. La palabra de Dios dice que el reino del cielo es para valiente. Y dice que no podemos quedarnos callados ante la apostasía y los errores que se enseñe. Nelson, Sí. Dios te bendiga. Pero los que estamos de acuerdo con el mensaje tenemos que quedarnos callados. Amén. No, si están de acuerdo, sí, no hay problema. Gracias, Pastor Víctor Rodríguez. Estamos diciendo, si sabe que lo que estoy presentando no es verdad, si sabe que es una herejía, si es una mentira, no se puede callar. Por eso digo que usted es un sinvergüenza si se queda callado, sabiendo que no es así. Eso indica que si se quedan callados porque están de acuerdo. Pero tienen que estudiar, pueden hacer cualquier pregunta, si hay alguna pequeña confusión, porque estamos para hacer preguntas también aquí. Mientras tanto, si no hay preguntas, si no hay cosas, pues avanzamos. Pero oiga, vuelvo y le repito, nadie se quede callado aquí, porque lo que estamos presentando aquí, esto no es que lo están mirando los hermanos del Zoom, que los hermanos que están allí en el Facebook, no. Esto es algo
que el cielo está contemplando lo que se está presentando aquí. Los demás mundos están contemplando. El cielo está contento y al mismo tiempo está triste. Escuchen bien lo que dije. El cielo está contento y al mismo tiempo está triste. ¿Cómo así? ¿A usted no le ha pasado que ha tenido emociones encontradas? Donde usted siente alegría y tristeza al mismo tiempo. Ello existe lo que se llaman las emociones encontradas. Ahora ustedes imagínense el cielo, contento por la verdad que se está presentando, el cielo diciendo, por fin llegó el mensaje del cuarto ángel, por fin llegó uno que tuvo el valor de decir y enseñar que Jesús no pagó por los pecados de los miembros de la iglesia después de su conversión, por fin llegó uno que se atrevió a presentar y decir a la iglesia, miren, la Biblia contiene la doctrina segunda prueba. ¿En qué consiste la doctrina segunda prueba? Que los justos, los pocos justos que fueron perdonados, fue porque su pecado fue por un error y tuvieron que atravesar por una segunda prueba. Y que la segunda prueba Dios le estableció para demostrar si el arrepentimiento del individuo fue genuino o no. Porque si fue genuino no va a volver a caer. Pero si no fue genuino, iba a volver a caer. Ay, papá. El cielo está contento porque se le está viendo las escrituras a la iglesia de una manera como nunca se le había abierto. El cielo se alegra, los demás mundos están contentos. ¿Usted cree que esta gente no está mirando eso? Créase usted que yo estoy aquí en este cuartico, ante estos libros, y que usted está ahí, que eso nada más, déjese de eso. Pero el cielo al mismo tiempo está triste. El cielo está triste porque los teólogos y eruditos son los primeros que están conduciendo a las almas a la perdición. Así como el cielo estaba triste en los tiempos de Cristo, por lo que estaban haciendo sacerdotes y fariseos, que no solamente no aceptaban la luz, sino que no permitían que otros la aceptaran. El cielo está triste por el ministerio que Dios estableció para que glorifique su nombre, para que se concentren en su palabra. Y lo que hicieron fue concentrarse en los diezmos y ofrendas, en ver las almas como un negocio y en convertir la iglesia en una cueva de ladrones, porque en eso se han convertido las iglesias. Oiga bien, las iglesias se han convertido en una cueva de ladrones. Si usted no lo ve así, es porque el diablo lo tiene ciego. Oiga bien, si usted no lo ve así, es porque el diablo lo tiene ciego. Por eso Dios dice, ahora yo reconozco que yo tengo fieles, dice Dios, yo tengo fieles. Y esos fieles a la hora que acepten la verdad y vivan la verdad y la proclamen, van a ser echados fuera por los impíos mundanos. Ahora, esos fieles de todas las iglesias que acepten la verdad y la abracen, terminan fuera, pero esos que terminan fuera, terminan formando la iglesia triunfante de Dios. Por eso yo digo a la gente, la iglesia triunfante de Dios, oiga bien, la iglesia triunfante de Dios estará compuesta por los fieles de todas las iglesias que salen fuera y se encuentran con Cristo. Oiga bien, salen fuera de la Odisea y se encuentran con Cristo. Porque la salvación es donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está fuera de la Odisea. Como Cristo está fuera de la Odisea, porque la Odisea no quiere abrirle la puerta, finalmente, hay algunos que están dentro de la Odisea y dicen, mira acá, entonces no le vamos a abrir la puerta a Cristo. Y se van a rebelar contra los impíos mundanos que están dentro de la Odisea y que no quieren abrirle la puerta a Cristo. Cuando esos justos empiecen a rebelarse contra los impíos mundanos que están dentro de la Odisea y no quieren abrir la puerta a Cristo, va a decir, mira, vete para allá. Y lo van a empujar, vete para allá, tú estás loco. No venga a hablar de nosotros de Cristo aquí, tú estás loco. Nosotros queremos el Cristo del diablo, Oye, dentro de la Odisea quieren el Cristo del diablo. Dentro de la Odisea se está presentando el Cristo del diablo. ¿Usted sabía que había un Cristo del diablo? Sí. 1 Corintios dice, 11:4, me parece que dice el apóstol Pablo, yo temo que se le presente otro Jesús y otro evangelio. A nosotros nos engañaron, precisamente cumpliéndose lo que el apóstol Pablo esperaba que no dijera. Porque el apóstol Pablo dice, que recibió el bautismo, el agua del Espíritu y gozó el don de que ellos es imposible ser renovado. Nosotros nos enseñaron otro evangelio. No, el que recibe el bautismo, el agua del Espíritu y goza el don de que cayó, nosotros te renovamos. Y si vuelve y cae, volvemos y te renovamos. Y si vuelve y cae, te renovamos y te renovamos hasta 8 veces. Ese es el evangelio del Cristo que está dentro de la Odisea, que es el Cristo del diablo. Ahora, yo quiero que alguien aquí del Zoom me diga a mí que Jesús está dentro de la Odisea. Dígame, yo quiero que uno me lo diga. Dígame dónde, porque Apocalipsis me dice a mí que él está fuera de la Odisea tocando. Y no solamente eso, y hay una profecía que da a conocer que finalmente la Odisea se queda con el diablo y sus ángeles, porque finalmente no termina abriéndole la puerta a Cristo.
los pocos fieles que están dentro de la Odisea terminan encontrándose con Cristo y contentos con eso, ¡ay! Y gozándosela y abrazando a Cristo, y venga, y ahora somos iglesia triunfante, porque nosotros determinamos, nos quedamos dentro de la Odisea, estamos predicando, y cuando comenzamos a hablar, no estamos mal, tenemos que abrir la puerta a Cristo, tenemos que abrir la reforma, no se puede pecar. Entonces los impíos mundanos nos echaron fuera de la Odisea, y como nos echaron fuera de la Odisea, ahora nosotros estamos de gozo y estamos contentos, porque nos fuimos fuera de la Odisea, pero ahora fuera de la Odisea estamos con Cristo. Yo quiero que venga un pastor, un erudito o un anciano, esos disparatos, y me diga a mí que Jesús está dentro de la Odisea, para que me muestre dónde aparece en la Biblia que Jesús está dentro de la Odisea. Jesús es fuera de la Odisea que está, y los fieles de Dios se van a encontrar con Jesús fuera de la Odisea. Y la iglesia triunfante, el N. White dice, los fieles de la iglesia militante, que es la Odisea, integrarán la iglesia triunfante. ¿Cuál es? La iglesia triunfante es la que está fuera de la Odisea, que está donde está Cristo. Porque la salvación es donde está Cristo. Oiga bien, la salvación es donde está Cristo. Apréndase eso, mis hermanos. Hermano Nelson. Sí. Sí, no es solamente que Jesús está fuera de la Odisea. Creo que sería bueno aclarar que la iglesia adventista no es la iglesia de la Odisea, y muchos creen que sí. Sí. Eso es bueno aclararlo. Sí. Aparte de que no está dentro de la iglesia de la Odisea, la iglesia adventista no es la iglesia de la Odisea. Ok, pero permítame decirte, Pastor Víctor Rodríguez, eso está en el pensamiento tuyo y mío. Porque ellos no, por eso es que ellos finalmente, el NW dice que el mensaje de la Odisea se le aplica a la iglesia adventista. ¿Por qué dice que se le aplica? Porque finalmente terminó igual que la Odisea. Porque ellos orgullosamente terminaron diciendo, nosotros somos la Odisea y somos la última iglesia. Oigan qué estupidez cometieron los pastores y ancianos. Oigan, los pastores y ancianos, para decir que ellos eran la última iglesia y mantener ese orgullo maldito, porque es un orgullo maldito, dijeron, nosotros somos la Odisea y no hay más iglesia. Y resulta ser que después de la Odisea surgió una iglesia. Y la iglesia que surgió después de la Odisea fue la iglesia adventista. Y esa gente no lo saben. Ustedes no saben la ignorancia terrible que hay ante esa gente que se dice ser erudito. Y nosotros tenemos un estudio donde vamos a demostrar que Israel atravesó por 7 etapas y terminó con la Odisea. La Odisea tiene que ver con una puerta cerrada y una puerta abierta. Luego Dios establece otra iglesia, la iglesia apostólica. Esa iglesia apostólica atraviesa por 7 etapas y termina con una Odisea, una puerta cerrada y una puerta abierta. Luego Dios entonces establece, después de esa Odisea, establece otra iglesia, que es la iglesia adventista, y termina también con 7 etapas, que es con una puerta cerrada y una puerta abierta. Y finalmente, la que triunfa es la iglesia del cuarto ángel, o lo que le llama la iglesia triunfante de Dios. Ese es un tema que lo vamos a tener pendiente por ahí. Que eso no se lo enseña a la iglesia no sabe que después de la Odisea surgió una iglesia, y esa iglesia fue la iglesia adventista, que finalmente terminó convirtiéndose igual que todas las demás, rechazando la verdad. Y ya ustedes saben. Muy bien. Vamos entonces a analizar el verso 14 y 15. En el verso 14 y 15 nosotros tenemos de 1 Samuel, que le acabó de leer el hermano René. Aquí vemos que se realizó un sacrificio, y este sacrificio que se realizó aquí, en el verso 14 y 15, no tenía que ver por pecado intencional o reincidente a partir de justificación, sino que es un sacrificio que se realiza de victoria. ¿Y por qué de victoria? De victoria por 2 razones. En primer lugar, el arca del pacto había sido apresada por los filisteos. Y cuando los filisteos apresaron el arca, recuerda lo que pasó, ¿verdad? En el último estudio que teníamos. En el último estudio habíamos dicho que en el capítulo 4, el pueblo tuvo un problema con los filisteos, pero el pueblo estaba en pecado. Como el pueblo estaba en pecado y Dios no da victoria a iglesia en pecado, Dios no dirige anciano en pecado, Dios no dirige pastor en pecado. Así que los pastores que van a estar pecando hasta que Cristo venga son pastores del diablo, eso no lo dirige Dios. Oigan, los pastores que estarán pecando hasta que que pecan y estarán pecando hasta que Cristo venga son pastores del diablo. Esos pastores no son de Dios, porque Dios no lo dirige así. Miren aquí, Oní y Fin en el capítulo 4, no voy a leer porque ya leímos eso en el tema anterior. Capítulo 4, del 1 al 11, ustedes se van a encontrar por ahí. Ellos estaban en pecado. Y yo te vi en el 3.14 que decía que no había expiación por los pecados de ellos porque era intencional. Y ellos creyeron que por ser sacerdote y poseer el arca,
Dios le iba a dar la victoria. Yo va a decir, no, no te equivoques. No te creas que porque tú eres del pueblo, que guarda los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús, que yo voy a venir, que te voy a dar victoria, que yo te voy a estar contigo, que yo te voy a estar congraciándome contigo y que yo estoy contigo. Déjate de esos disparates. Si tú eres del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, tú eres lo que está viviendo una vida santa y no en pecado. Porque tú no me vas a decir a mí que tú eres lo que guarda los mandamientos de Dios pecando y en pecado. Eso guarda los mandamientos de Dios. ¿Quién era que guardaba los mandamientos de Dios? Jesús. Jesús guardaba los mandamientos de Dios. ¿Cómo Jesús guardaba los mandamientos de Dios? Viviendo vida sin pecado. Los sacerdotes guardaban los mandamientos de Dios. ¿Cómo guardaban los mandamientos de Dios? Viviendo vida sin pecado. José guardó los mandamientos de Dios. ¿Cómo José guardó los mandamientos de Dios? Hijo de Jacob, viviendo vida sin pecado. Samuel guardó los mandamientos de Dios. ¿Cómo guardó los mandamientos de Dios? Viviendo vida sin pecado. Entonces, estos hijos de Eli creyeron que porque ellos eran sacerdotes, porque tenían el arca, se fueron orgullosamente peleando. El pueblo, los ignorantes del pueblo, armaron una garabía. Ustedes se imaginan ahora los sacerdotes, los pastores contentos porque tenían el arca y tenían, perdón, y tenían allí el arca, y a los sacerdotes armaron un estruendo que los filisteos temblaron. Los filisteos temblaron. Lo que los filisteos no sabían era que ellos no tenían que temblar, porque en esta ocasión Dios le iba a permitir al diablo que hiciera con ellos, con esa gente del pueblo de Dios, lo que ellos le diera la voluntad, lo que le diera la gana. Cuando usted está en la iglesia, usted está en pecado, usted está deshonrando el nombre de Dios, usted va a estar pegando hasta que Cristo venga, el Señor le dice, no, mi gracia se retira de ti, yo te comiendo en manos del diablo, para que el diablo haga contigo lo que tú quieras, para que haga lo que tú quieras, lo que el diablo quiera contigo. Dios permitió que el diablo, a través de los filisteos, hicieran con unir fines y lo que estaban allí en el pueblo, lo que el diablo quisiera. ¿Por qué? Porque esta gente estaba en pecado. Usted no vio cuando el becerro, cuando en todos esos casos, en todos los casos que el pueblo estaba en pecado, Dios venía y decía, no, mi gracia no está con ustedes, es que yo no convivo con el pecado, yo no convivo con los que pecan. Por eso yo he dicho a ustedes, en la iglesia hay dos grupos, los que son atraídos por el diablo, que son los pecadores, y los que son atraídos por el Espíritu Santo, que son los representados por el trigo, los atraídos por el Espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Estos filisteos se llenaron de valor, aunque con miedo, fueron a pelear, sacaron un poco de valor y le ganaron de manera simple a esta gente, porque pues están en pecado. Pero ellos no solamente mataron a Oní y Fini, esa gente, y le ganaron, sino que se llevaron el arca del pacto. Pero hubo algo que pasó. En el capítulo 5, vaya catando René, que usted fue que leyó la cita de 1 Samuel 6, 14 y 15. Luego se presentó un problema, que cuando ellos se llevan el arca del pacto, Dios dice, espérate, papá, ustedes tienen mi arca del pacto, pero eso es sagrado, eso no se puede tocar, eso es algo que no pueden ponerlo en cualquier sitio. Permítame decirle que el arca del pacto no puede estar dentro de los pecadores, porque el arca del pacto dentro de los pecadores lo que trae maldición. El arca del pacto dentro de los santos trae bendición. Oiga eso, el arca del pacto entre los pecadores lo que trae maldición. El arca del pacto entre los santos, que son los que están sin pecado, trae bendición. Los mandamientos de Dios ante los que están en pecado lo que trae maldición. La ley de Dios ante los que están en obediencia lo que tiene bendición. ¿Cómo usted cree que Dios va a bendecir con una iglesia adventista que dice que Dios perdona pecados hasta 70 veces 7? Dice que Jesús pagó por los pecados después de justificación, pastores pecando, ancianos pecando, gente haciendo toda su diablura. Dios te va a bendecir, el diablo que te va a bendecir, y el diablo te va a seguir bendiciendo para mantenerte engañado. Entonces, esta gente, estoy resumiendo porque el tiempo se va rápido, esta gente pusieron allí como trofeo el arca del pacto ante el Dios de ellos llamado Dagón. Y este Dagón vino y ¡pum! Se cayó y se partió. ¿Y qué está pasando aquí? Y volvió y de gracia y de gracia, de gracia y de gracia, dicen los filisteos. Se reunieron los príncipes, los líderes. Venga, que vamos reunidos, aquí está pasando algo. Y ellos determinaron, eso no ha pasado a nosotros después que nosotros traímos el arca del pacto. Nosotros lo que debimos haber hecho era haber matado a esos malditos de Oní, Fini, matar a todos esos malditos que estaban en pecado, porque ya el diablo estaba a nuestro favor con el apoyo de Dios. Oigan eso. Los príncipes lo que vieron haber dicho era, nosotros que teníamos que hacer era matar a esos malditos, unir fines, matar a los que estaban en pecado, porque el diablo estaba a nuestro favor y tenía la aprobación de Dios, porque Dios no aprueba, ni cuida, ni protege a los que están en pecado. Y ese arca del pacto debimos haber dejado allá, entre el medio de los muertos.
Pero nosotros cometimos el error de matar a los que estaban en pecado y traernos el arca del pacto como trofeo. Y ahora ese trofeo que nosotros nos trajimos para acá, ahora sirve de maldición para nosotros, porque eso es un asunto de un Dios santo. Y un Dios santo, nadie puede estar en la presencia de un Dios santo en pecado. Y nosotros, con ese arca del pacto, estamos ante la presencia de un Dios santo. Y como es un Dios santo y nosotros no somos santos, hay maldición entre nosotros. Señor, ustedes no saben por qué Dios dice que somos pueblo santo. Tú no me puedes decirme a mí, no. Esa estupidez que se ha cometido en la iglesia. Somos pecadores, somos pecadores. ¿De dónde diablo tú aprendiste que la iglesia es la congregación de los pecadores? Y perdónenme, mis hermanos, que es que yo me indigno. Yo me indigno cuando yo le digo a la gente, señores, la iglesia no es la congregación de los pecadores. La iglesia es la congregación de los santos. Que no todos somos santos, es verdad, no todos somos santos, ni todos somos pecadores. Hay santos y pecadores. Los pecadores son los atraídos por el diablo y los santos los atraídos por el Espíritu Santo. Pero el favor de Dios dentro de la iglesia no está con los pecadores de la iglesia, está con los santos de la iglesia. Y mire ahora lo que ocurrió allí. Entonces, estoy resumiendo, vamos a ver si leemos alguna cita. Luego entonces, esta gente, después que se reúnen y se ponen de acuerdo los príncipes de los filisteos, para ellos despejar el mar que estaba entre los filisteos, dijeron, no, vamos a que sea arca del pacto de aquí. Que eso es un Dios santo y nosotros somos pecadores y aquí nosotros vamos a terminar finalmente destruidos. No podemos adorar a nuestro Dios porque mira lo que están haciendo con nuestro Dios. Mira qué está pasando con nosotros. Aquí lo que hay maldición y maldición y maldición, 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 maldición y no queremos maldición. Así que vamos a alejar ese Dios santo para que no sigan la maldición entre nosotros. Entonces, ellos se reúnen y determinan enviar el arca del pacto al pueblo santo. Ahora mandan a Israel, que es el pueblo santo, y los pecadores del pueblo santo ya habían sido destruidos. Porque Dios permitió que el diablo a través de los filisteos acabara con los que estaban en pecado en Israel. Ahora, como el pecado del pueblo había sido expiado, oye bien, el pecado del pueblo había sido expiado y nunca se le olvide. Los pecados del pueblo de Israel, intencionales y reincidentes, no se expiaban con sangre de animales. Y usted vio la evidencia. 1 Samuel 3:14. Ahí está la evidencia. Dice que no puede ser expiado con sangre ni ofrenda. Y mire, entonces, ¿cómo va a ir? Si hay pecado, ¿cómo va a ser piado? Yo me encargo cómo es piado. ¿Cómo lo voy a piar? Derramando la sangre de Oní y Fini y todo lo que estén apoyándolo a ellos. Y de esa manera fue piado el pecado del pueblo. Como ahora el pecado del pueblo había sido expiado, ahora Samuel realiza un sacrificio de paz. Un sacrificio de paz porque el pueblo estaba en paz. Y el pueblo estaba en paz porque el pecado del pueblo había sido expiado. Y no con sangre de animales, sino que había sido expiado. Quitando del medio a la casa de Elí. Quitando del medio a los que estaban en pecado. Ahora el pueblo había sido expiado y había sido purificado. Derramando la sangre de los responsables. Y como el pueblo había sido expiado y estaba puro, ahora vamos a traer el arca del pacto a un pueblo santo. Ahora el pueblo iba a ser bendecido porque el arca iba a estar en el lugar indicado. El arca del pacto, que es santo, iba a estar entre el pueblo santo. Pero el arca del pacto estaba en el lugar equivocado porque era un arca de un Dios santo que estaba entre pecadores. Mi hermano, las maldiciones que van a seguir cayendo. Yo le digo a la gente, señores, abran los ojos para que ustedes vean ese ministerio pastoral. Ha sido desechado, ya ahí no hay nada que buscar. Esa gente son instrumentos del diablo. Esa gente cayeron en la misma posición de los sacerdotes de los tiempos de Cristo. Y que mi persona sea 7 veces 7 maldito si no es así. Oiga, yo digo que sea 7 veces 7 maldito si no es así. Que ya están descalificados. ¿Por qué? Porque no entendieron el plan de la redención. Vamos a leer alguna cita bíblica para que ustedes se convenzan. Y déjame ver si puedo resumir la otra parte. Bueno, vamos a leer. El capítulo 5, verso 1. Vamos a ver cuántos versículos vamos a leer. Lamentablemente no saqué el tiempo que debía haber leído para saber cuáles eran los versículos que podíamos leer para ganar tiempo. Pero yo voy a querer que un voluntario, por favor, me lea el capítulo 5, verso 1. A ver hasta dónde podemos avanzar. René, si usted quiere, o Franklin, no sé cuál voluntario, ayúdeme a leer. Ya yo leo. Ok. Dice así, yo puedo leer también esta noche. Ok. Franklin, démosle un permisito al pastor Víctor Rodríguez que lea. ¿Qué usted cree? No hay problema, adelante, hermano. Sí, usted sabe, Franklin, que los lectores se ponen un poco escasos. Entonces vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias, hermano Franklin. Hermano Nelson. Pero manténgase ahí que vamos a leer más. Sí. Dígame.
Sí, no digo, ¿dónde quieres que...? Capítulo 5, verso 1. Pastor Víctor Rodríguez, quizás yo vaya, interrumpa y vuelva algunos versículos, no sé, porque yo quisiera, yo quiero que tome la idea general de lo que acabé de decir, para que se entienda en qué contexto es que está el verso 14 y 15 del capítulo 6. Que la gente quede claro que este sacrificio no tiene que ver nada por pecado intencional o reincidente del pueblo, y que este sacrificio que se realiza un sacrificio de paz, porque el pueblo ya estaba en paz con Dios, porque el pecado del pueblo había sido expiado, pero no con sangre de animales, sino que el pecado del pueblo había sido expiado derramando la sangre de la casa de Elí, porque los pecados del pueblo no se expiaban con sangre de animales ni ofrenda de animales. ¿En qué libro es? 1 Samuel, capítulo 5. Eso para confirmar lo que ya acabamos de leer. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 6. No, 1 en adelante. Ok, 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y los filisteos tomaba el arca de Dios, trajéronla desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y metiéronla en la casa de Dagón. Ay, ay, ay. Oye eso, escúchame, Pastor Víctor Rodríguez. Víctor, sépase que yo tengo el mal hábito de que el que está leyendo lo interrumpo con frecuencia, y usted me perdona ese mal hábito, yo soy así. Observe eso, mi apreciado Pastor Víctor Rodríguez, y los que están allá en el Facebook y los demás del Zoom. Vayan tomando en cuenta dónde cae, porque yo que quiero que usted vea en la lectura la confirmación de lo que ya le acabé de decir, y otra cosa que por asunto de tiempo y que no tengo todo, no sé que yo tengo una mente brillante tampoco, yo no tengo una mente brillante, hay muchas cosas que se me quedan, es para que ustedes vayan tomando lo que acaba de suceder. Un arca del pacto y de un Dios santo, mire dónde cae y mire lo que sucede. Siga leyendo, hermano, pastor. Y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y volvieronlo a su lugar. Siga, no se apure. Y tornándose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Observe eso, Pastor Víctor Rodríguez, escúcheme, observe eso. Primeramente, ya mencionamos que los del pueblo santo que estaban en pecado creían que Dios lo iba a bendecir porque tenían el arca del pacto, y Dios lo que le vino fue maldición porque estaban en pecado. No pueden estar en pecado. Ahora esto, tienen de trofeo el arca del pacto, y cuando tienen el arca del pacto, ellos creen que ahora están en victoria y van a tener bendición. Pero ahora esto les cae la maldición. Miren cómo dice aquí, que Dagón le cae una maldición al Dios de ellos, lo paran, lo arreglan, al otro día vuelven a estar en el suelo y partido, y aquí comienza la desgracia, no solamente a Dagón, y también a los adoradores de Dagón le vino maldición. Señores, para que usted entienda, usted no me puede decirme que usted está en Cristo pecando. Usted no me puede decirme a mí que usted pertenece al pueblo santo en pecado. Usted no puede decirme a mí que usted pertenece al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Si usted es de los que está en el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y está en pecado, usted lo que está entre los que guardan los mandamientos de Dios, pues usted no es de los que guarda los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios son los que están viviendo vida sin pecado. Oiga bien, los que pertenecen al pueblo que guarda los mandamientos de Dios son los que viven vida sin pecado, no en pecado. Ay, sigue leyendo, Pastor Víctor Rodríguez, que tú se vas a poner bueno. Dice, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ay, Por papá. esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod, y destruyéndolos e hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Aguanta el verso 6, aguanta, Pastor Víctor Rodríguez, ay mi madre. Sí, señor, sí, señor. Verso 6, oiga lo que dice el verso 6. Desde que llegó, ellos dijeron, bueno, tenemos ahora nuestro trofeo. El Dios nuestro nos dio victoria. Oigan eso. Dios fue que le dio la victoria a los filisteos. Oigan eso. La victoria de los filisteos se lo dio Dios. Porque Dios le dijo al diablo, mira diablo, acaba con la casa de Lío Fines, porque no se puede pillar, como Romanos 6:23 dice que la paga el pecado de muerte, y yo no estaba en pecado de ignorancia, yo te voy a dar el permiso de que tú acabes con ellos. Es decir, que la victoria de los filisteos vino como fruto de que Dios le dio la victoria a ellos, porque Dios le permitió al diablo que acabara con los pecadores de Sión. Ahora ellos, los estúpidos de los filisteos,
ellos se llevan el arca del pacto como un trofeo de que Dagón nos dio la victoria aquí. Entonces Jehová le dice, miren, estúpido, ustedes tienen mi arca del pacto, miren, estúpido, ¿cómo te van a creer que la victoria se la dio Dagón? Dagón no fue que le dio la victoria, estúpido, fui yo que le di la victoria a ustedes. ¿Y sabe por qué yo le di la victoria a ustedes? Porque este pueblo, mi pueblo estaba en pecado y yo no puedo bendecir un pueblo en pecado. Por eso pasó allí, lo mismo que pasó con Moab. Moab no podía maldecir al pueblo de Dios mientras no estaba en pecado. El que cayó en pecado, ¿qué hizo Dios? Le vino maldición al pueblo. Cuando el pecado del becerro, Dios no podía bendecir al pueblo. Dijo, yo no voy a continuar con ustedes. Vamos a eliminar el problema del pecado aquí, que yo no quiero saber el pecado. Del pecado más quieren saber el diablo, del pecado más quieren saber los teólogos, los eruditos, los ancianos usados por el diablo, son los que quieren saber el pecado. Ellos son los que dicen que yo perdono pecado hasta 70 veces 7, yo no. Y ahora Jehová, después que le cae esa maldición, dice el verso 6 que el pastor Víctor Rodríguez leyó, y vuela en el versión pechita, dice aquí, pero la mano de Yahweh se hizo más severa contra los adonitas, y lo devastó, hiriéndolo con hemorroides, a Asdod y a su territorio. Era maldición tras maldición. Mi hermano, vaya cantando lo que estamos presentando. Porque aquí el Señor te dice a ti, te está diciendo, te va a venir maldición si sigue pecando. Yo te estaba tolerando hasta llegar el mensaje del cuarto ángel. Con la llegada del mensaje del cuarto ángel, Jesús no va a poder continuar en el santuario haciendo la obra que estaba haciendo. Porque la promesa en 1 Juan 2:1 es por si alguno. Es por si alguno, ¿entiende eso? Es por si alguno, por si acaso alguien aparece que pecó por error. Tiene un abogado para con el Padre. Pero estos teólogos y eruditos usados por el diablo le han dicho a la iglesia, no, aquí todo el que peque deliberadamente, todo el que peque intencionalmente, no te preocupes, tú tienes un abogado. Sí, es verdad, pero en la teología del diablo es que eso es así, pero no en la teología de Dios. Oye, bien, la teología del diablo es que eso es así, pero no la de Dios. Es que no leen, es que son estúpidos. La cita dice, si alguno, la palabra si alguno, es por una casualidad. Dios dice, ¿cómo es que leen la Biblia? ¿Cómo la leen? El verso 6 dice que se grabó, pero sigue leyendo. Entienda que todo lo que vamos a leer de aquí en adelante es explicando el verso 14 y 15. Y espero poder desarrollar el verso 9, que es otro punto importante. Sígame, Pastor Víctor Rodríguez. Dice, viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Que su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Oye, tremendo. Oiga lo que dice en el verso 7. Ellos razonaron. Porque ellos vieron que se presentó un problema. Pero el problema comenzó a agravarse. Y cuando comenzó a agravarse, ellos dijeron, al ver los adonitas, lo que le estaba sucediendo, dijeron, aquí en mi Biblia, versión pechita, aparece con signo de admiración. Con signo de admiración aparece, dice, no se quede con nosotros el arca de Dios de Israel. Porque su mano se ha hecho severa contra nosotros y contra Dagón y nuestro Dios. Ven acá, ¿tú te crees que si Dios no le dio la bendición a Israel porque estaba en pecado, te va a bendecir a ti ahora porque tú tienes el arca del pacto y tú eres un incircunciso? Si el pueblo de Dios que no es incircunciso, Dios no lo bendijo, te va a bendecir a ti. Porque si por lo menos me hubiese dado la gloria a mí, pero ahora tú quieres tomar el arca del pacto como trofeo para decir que tu Dios Dagón fue que te dio la victoria. Ahora te va a venir maldición para que no te creas que Dagón te dio la victoria. La victoria de los filisteos se la debían a Jehová, no al Dagón, no al diablo, porque no fue el diablo que dio la victoria, fue Dios. Dios le dijo, mira diablo, tú puedes hacer con esos israelitas que están pecadores lo que tú quieras. Pero ahora Jehová, ahora que tú vas a poner bueno, mis hermanos, yo espero poder agotar el tema. Por lo menos estas 2 citas yo espero poder agotar. Yo tengo aquí no saben cuántas citas. Por lo menos explicar el 6.14 y el 7.9 yo espero poderlo explicar. Ahora Jehová dice, vamos a ver. Porque ahora el enfrentamiento entre los filisteos e Israel vuelve. Pero en esta ocasión, cuando regresa, ahora Israel tiene la victoria. ¿Pero por qué Israel tiene la victoria? Porque ahora la casa de Eli ya no está. El pueblo, ya el pecado del pueblo ha sido expiado, y como el pueblo no está en pecado, ahora Dios le da la victoria no a los filisteos, sino a Israel, porque es su pueblo y no están en pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Esto no te lo enseñan a ti los teólogos y los eruditos, porque esa gente se han convertido en un maldito. Es que entienda, mi hermano. Es más, mire, cuando usted está diezmándole y ofrendándole a un ministerio que está haciendo riqueza, que está haciendo tesoro, que se hace de la vista gorda de la necesidad de sus hermanos, usted está diezmando y ofrendando para la obra del diablo. Oiga, si usted ofrenda, es para la obra del diablo cuando usted hace eso. Continúa el pastor Víctor Rodríguez, el verso 8. Versículo 8. Enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel?
Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que como la hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento, e hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Entonces sí. enviaron el arca de Dios a Ecrón, y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a mí el arca del Dios de Israel por matarme a mí y a mi pueblo. Y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos, diciendo: despachad el arca del Dios de Israel y tórnense a su lugar, y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había allí agravado. Y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Aguante ahí, Pastor Víctor Rodríguez. Ay, señores, ay. Señores, mire, por favor, no se acostumbren nada más usted venir aquí de que en estos momentos a leer y a escuchar un tema, señor. Usted no podrá asimilar eso debidamente si usted no se faja a coger su Biblia. Saque tiempo a solas con Jesús. No permita que esos afanes por la basura de este mundo, por la cosa y la basura de este mundo, por estar pensando en títulos, por estar pensando en gloria. Se recuerde que usted pronto le va a ser confiscado todo eso. Le van a congelar su cuenta. Saque tiempo para usted poder entender lo que está sucediendo aquí, mis hermanos. Esto la iglesia no lo entiende. El arca del pacto pasa. Es como decir, está en Estados Unidos el arca del pacto. En Nueva York no lo quiere por la maldición que cae. Y deciden mandarlo a Miami. Y cuando lo envían a Miami, la maldición cae allá a Miami. Y dice, no, en Miami lo rechazan. Y dice, no lo queremos aquí en Miami. Vamos a mandarlo a... Víctor, mencióname otro estado. Mencióname un estado cualquiera por ahí, que yo no entiendo mucho de eso. Otro estado. No, Nueva York. No, mencioné Nueva York. Estaba en Nueva York. Nueva York pasó a Miami. La maldición estaba en Nueva York. De Nueva York pasó, mandan el arca del pacto a Miami. Allí estaba la maldición. Otro estado menciona Puerto Rico. Lo envían a Puerto Rico. Cuando lo envían a Puerto Rico hay maldición. ¿Por qué? Porque en Nueva York son pecadores, en Miami son pecadores, en Puerto Rico son pecadores. Y van pasando el arca, lo que tienen aquí. No, yo no quiero eso, mándaselo a fulano. Porque el pecador es así. El pecador siempre da lo que no sirve, lo que no va a usar, lo que ya él no determina que no quiere, se lo da al otro, para que el otro se sienta agradecido. No hay cosa más dadivosa que el pecador, porque le gusta dar lo que no sirve, lo que no quiere. Eso es lo que hace. Qué dadivosos son. Ahora pasan el arca de un territorio a otro, le cae la maldición a ese, eso no lo que eso pasa al otro. Pero cuando tenían, ellos no vinieron a compartir la bendición, dijeron, tenemos el arca, ven a compartir. No, vamos a quedar con el arca nosotros, orgullosamente. Pero cuando vieron lo que la maldición que le vino, como fruto de que no, espérate, la victoria no fue de Dagón, que fui yo que te la di. Y yo ahí no maldición, ahí no quisieron el arca, mandar para allí. El punto es que se va enviando el arca de un lugar a otro, y va la maldición, va pasando de un territorio al otro. ¿Por qué? Porque es el arca del pacto que no puede estar, el arca del pacto de un Dios santo, no puede estar donde están los pecadores, porque donde está el Dios santo, donde está la presencia del Dios santo, y donde está el arca del pacto, está la presencia de Dios, no puede haber bendición si hay pecado. Entiendan eso. Recuerden, en la iglesia hay dos tipos de adventistas: adventistas simiente de Dios, adventistas simiente del diablo. Los adventistas simiente del diablo, que no creen ni con evidencia, aprendan adventistas simiente del diablo. La presencia de Dios no está en una iglesia en pecado. La presencia de Dios no está en tu vida, tú en pecado. Quien está en la presencia en tu vida es el diablo si tú estás en pecado. Mira, lee la historia, saca tiempo, hermano. Yo sé que esto es los humildes del pueblo, los sencillos del pueblo. Pero vamos a ver lo que pasó con el verso 6. Hermano, Víctor, capítulo 6, verso 1 en adelante ahora. Ok. Estoy ocupado. Seguimos. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 veces. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar. Amén. Aguanta ahí, Víctor, que esto sí está bueno ahora. Estos filisteos, ahora buscando la solución, dice allí. Entonces los filisteos convocaron a los sacerdotes y señores para consultarles: ¿qué haremos con el arca de Yahweh? Vamos a consultar, vamos a ver, estamos asustados, tenemos que resolver este problema.
Y ahora me gusta la solución que ellos encuentran para resolver el problema de la maldición del pecado, de un arca de un Dios santo en un lugar donde hay pecado y pecadores. Continúa Víctor, Pastor Víctor Rodríguez. Sí. Versículo 3. 2. No, 3. Bueno, sí, lee el 2 si tú quieres, que no está de mal leerlo nuevamente el 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no le enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Aguanta ahí, Víctor, aguanta ahí, Pastor Víctor Rodríguez. Ustedes se acuerdan que en Israel había una ley que decía, en lo que se llama la ley del pecado de restitución, Levítico capítulo 5, por ahí está. Si una persona se robaba 100 pesos, ¿qué tenía que hacer? Si tú querías ser justificado, tú tenías que devolver los 100 pesos más una quinta parte, o sea, tenías que devolverlo con 120, si querías ser perdonado. Esta gente, que el diablo también tiene leyes semejantes a la de Dios. Oiga bien, el diablo tiene leyes semejantes a la de Dios. Dios tiene sábado, el diablo tiene, Dios tiene día de reposo, que es el sábado. El diablo establece el día de reposo, también domingo. El diablo tiene ley, van estableciendo ley. Ahora, el diablo tiene su ley de restitución, ellos conocen eso y dicen, espérate, para nosotros hacer eso tenemos que restituir el daño. Nosotros nos robamos el arca del pacto, porque ellos se roban el arca del pacto. Porque ellos que tenían que hacer era, maten a los impíos del pueblo, porque ya tienen la autorización divina, porque son impíos, ya para eso no había expiación, ya para eso no había perdón, ya para eso, ya eso eran basura. Oiga bien, la casa de Eli ya eran basura para Dios. Apréndase eso, que a ustedes no le hablan claro y crudo. Hay gente que le gusta que le digan que hablen con palabras bonitas y que le vengan con diplomacia. Déjese eso, yo no hablo con diplomacia, yo digo a la gente claro y directo. Ya la iglesia tiene mucho tiempo hablando con diplomacia, y no quieren acoger. Si usted no cogió con lo que le enseñaron debidamente, usted no va a coger de ninguna manera. Ellos ahora dicen lo siguiente: espérense, vamos a restituir esto porque nosotros nos robamos el arca del pacto, nosotros teníamos que acabar con esos malditos y el arca del pacto, dejarle su arca del pacto allá. Pero nosotros, orgullosamente, nos robamos el arca, nos la traímos para acá, nos la robamos, porque esa victoria no era nuestra, esa no la dieron a nosotros, nos traímos el arca aquí, y después que nos traímos este arca, ahora nosotros tenemos que devolver lo que nos robamos, pero ahora no podemos devolver el arca del pacto porque se vaya la maldición así. Es que nosotros tenemos que restituir el daño que hicimos. ¿Cuál fue el daño que hicimos? Robando el arca del pacto. Ahora, ustedes van a observar que ellos se reúnen y ellos devuelven el arca del pacto, pero no devuelven el arca del pacto así solo, vacío, sino que ellos devuelven el arca del pacto restituyendo el robo que hicieron. Apréndanse eso, mis hermanos, que eso es así. Esto es como correr la milla. Así que continúe, Pastor Víctor Rodríguez, que los hermanos vayan cantando esa idea, que ellos se van a reunir, van a devolver el arca del pacto, pero ellos restituyen el daño que hicieron. ¿Cuál fue el daño que hicieron? Robarse el arca del pacto, porque ese arca del pacto no es de los filisteos, es del Dios de Israel, tenían que dejarlo allá, donde estaban los muertos, para que los santos de Israel recogieran el pacto y lo pusieran en su lugar. Pero como ellos se lo llevaron, sin tocar, que a ellos no les correspondía, pues ahora mira lo que viene aquí. Lea. Verso. Y ellos dijeron, versículo 4. Ok. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que todos tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestras hemorroides y las formas de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Ay, aguanta, Víctor, Pastor Víctor Rodríguez, aguante, no se me vaya ahí. Observen, ahora ellos dicen, vamos a hacer formas de oro de los hemorroides y los ratones en oro, vamos a devolver eso como una forma de expiación, diciendo al Señor, esta que tú no enviaste, quítanos de aquí. Pero no solamente eso, sino que ellos dicen, y vamos a darle gloria al Dios de Israel. Darle gloria al Dios de Israel implicaba que nosotros vamos a reconocer que la victoria que tuvimos fue Dios que nos la dio, porque nosotros no podíamos vencer a Israel si el Dios del cielo no nos autorizaba que venciéramos a los impíos del pueblo. Porque los impíos del pueblo, porque tuvieran el arca del pacto, Dios no le iba a bendecir. Porque tuvieran el arca del pacto, tenían que estar sin pecado ante Dios.
O sea, me quiero que ustedes capten la idea. Ellos dicen, no solo vamos a devolver el arca del pacto, no solamente vamos a devolverlo con ratones, y vamos a darle gloria al Dios de Israel, porque vamos a reconocer que esa victoria no la dio Dagón, esa victoria no la dio el Dios de nosotros. ¿Esto a qué le acuerda a ustedes, mis hermanos? Esto me acuerda a lo que dice el libro de Romanos, donde dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabe cuándo se va a cumplir eso? La sierva de Dios presenta. Por ejemplo, la gran inmensa mayoría, son pocos los que dice la Biblia, todas rodillas confesará que Jesucristo es el Señor. El más del 98% de las personas que mueren sin glorificar a Dios. Pero después de los 1000 años, dice la inspiración divina, que el Señor en forma panorámica le va a mostrar al diablo, a sus ángeles, a los hombres impíos que se perdieron, todas las oportunidades que tuvieron y que despreciaron. Y después de yo ver todas las oportunidades, cómo trataron a los siervos de Dios, todo, entonces dice la palabra de Dios, que ellos caerán postrados de rodillas ante Dios y dirán, justo, santo y bueno eres tú. Dice que el poder de la verdad arrancará esa palabra de sus corazones y tendrán que glorificar a Dios. Pero lamentablemente, glorificarán a Dios, pero solo para vindicar el nombre de Dios, pero para su propia perdición. Por eso yo te digo, hermano, póstrate ante Dios, confiesa tu pecado y no vuelva a caer en el mismo pecado para que no te lleve el diablo. Porque dentro de la iglesia, en el contexto bíblico, todos los ya justificados, que reconocieron su pecado, lo confesaron, el Señor les perdonó porque se tomó por un error. Y los que lo confesaron y el Señor se lo perdonó y recayeron, se lo llevó el diablo, porque el Señor nunca más los renovó y esa gente se convirtieron en basura para Dios. Aquí ellos ahora van a glorificar el nombre de Dios. Aquí hay muchas cosas que están implícitas. Mis hermanos, lo que está ahí en ese contexto es terrible. Y todo eso que estamos leyendo es simplemente para explicar 1 de Samuel 6, 14 y 15, mis hermanos. Oye, para que usted entienda 1 Samuel 6, 14 y 15, para que no se sigan dejando engañar por esos ancianos usados por el diablo de la iglesia adventista, para que no se sigan dejando engañar por esos pastores y eruditos usados por el diablo que te están presentando un mensaje de justificación por la fe falso. Continúe, Pastor Víctor Rodríguez, que esto está interesante. Y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. Mas, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Aguanta, Pastor Víctor Rodríguez. Aguanta, disculpe. Mira cómo esta gente está razonando. Ellos están diciendo, por favor, no vayamos a cometer el error que cometió Faraón, que fue un terco, un necio. Le vino una plaga y no creyó. Le vino la otra y no le creyó. Le vinieron 10 plagas y después de 10 plagas, era tan necio que el Señor tuvo que tragárselo en el mar y llevárselo al diablo en el mar. Ellos están razonando. No seamos necios, como lo que pasó más adelante en el futuro, donde los sacerdotes no creyeron a la vida santa de Cristo, no creyeron a las evidencias de la Escritura que Cristo presentó, no creyeron a los milagros que Cristo presentó, y finalmente tuvo que llevarse el diablo como al Faraón. Tuvo Dios que tomar la espada de Roma y acabar con esos sacerdotes y los impíos que no quisieron aceptar el mensaje de Jesús y los apóstoles y comenzaron a perseguirlos. Esta gente está razonando, esta gente dice, no vayamos a cometer el error que cometió el Faraón, que mira lo que le pasó y tuvo terco. Nosotros no podemos caer en eso. Esta gente aprendieron de lo que pasó allá en Israel, donde lo que no hacen muchos adventistas, que no hicieron muchos del pueblo de Israel, que fueron unos necios. Hubieron en Israel muchos necios que no aprendieron de lo sucedido allá en Egipto. Hubieron muchos israelitas que no aprendieron de lo ocurrido allá en el desierto. En el desierto Dios dijo, yo soy un Dios santo, y la sangre que yo le apliqué allá antes de la salida de Egipto no le sirve por los pecados que ustedes me cometan después de la salida de Egipto, porque la sangre que yo le apliqué allá es por su pecado antes de la salida de Egipto. La sangre que yo te apliqué a ti, te la apliqué por tu pecado allá en Egipto, que representa el mundo. Pero esa sangre que yo te apliqué por tu pecado, que cuando tú estabas en el mundo, no te sirve por tu pecado que tú cometas después que tú entres aquí a mi pueblo, a mi iglesia. Si tú quieres, sigue creyendo los disparates que te están enseñando los pastores. Sigue creyendo, teniendo por verdad la mentira que ellos te han enseñado. Y esta verdad sigue teniéndola por mentira. Al fin y al cabo, vamos a ver quién tiene la razón. La verdad y el favor de Dios está con la manada pequeña.
Me gusta eso que usted está leyendo, Pastor Víctor Rodríguez. René, ¿usted está por ahí? Amén. René, ¿usted está por ahí todavía? Aquí estoy. Vaya, usted fue el que me leyó 1 Samuel 6, 14 y 15. Yo quiero que usted después me responda, este sacrificio, pues si fue por un pecado intencional deliberado, yo sé que esto está bueno, es para que demos respuesta y me digan si este sacrificio tuvo que ver algo por pecado intencional deliberado. Pero hasta ahora estamos glorificados y estamos contentos porque este sacrificio no se hizo por eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no presenta ordenanza ni sacrificio por pecado intencional ni reincidente a partir de la justificación. Eso está contemplado en la teología del diablo y el diablo fue que instruyó a los teólogos y le enseñó eso. Y la iglesia está envenenada. Por eso el mensaje del cuarto ángel llega. No solo para reforzar el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de Cristo nuestra justicia, sino que el mensaje del cuarto ángel, aparte de que viene a reforzar el mensaje del tercer ángel, viene a depurar el mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel ha sido mezclado con excremento humano. Alabado sea el nombre de Dios. Sigue leyendo, Pastor Víctor Rodríguez. Versículo 9. Más, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los hubo así tratado, ¿no los dejaron que se fuesen y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced tornar de detrás de ellas los becerros a casa. Aguante, Pastor Víctor Rodríguez, aguante, se cuele que yo soy un mal educado. Miren eso, ellos, aparte de que razonan, de no caer lo mismo que cayó el faraón, ahora ellos dicen, vamos a buscar objetos nuevos, vamos a buscar animales que no hayan puesto carga. Miren lo delicado que están siendo. Esto es circunciso para que sea espiado la maldición que está cayendo. O sea, quitada la maldición que está cayendo en su tierra. Señores, esto es digno de admirar, de entender. No es que ellos se están arrepintiendo de su pecado. No arrepintiendo. Ellos lo que están deseando es que se le quite la maldición. Esta gente no está deseando abandono del pecado, como muchos malditos en la iglesia, que lo que quieren es, ellos no quieren arrepentirse, ellos que quieren bendición, ellos que quieren que el Señor los siga bendiciendo, ellos quieren corona en pecado, ellos quieren corona pecado hasta que Cristo venga, ellos que quieren ver la bendición ellos no quieren que se hable vida sin pecado, ellos quieren la bendición del cielo, ellos quieren la sangre de Cristo, todo lo quieren, pero sin abandonar el pecado. Los filisteos están en lo mismo. Estos filisteos no es que andan buscando salvación. Esta gente no es que están arrepentidos de su pecado. Ellos lo que quieren es que se le vaya la maldición del pueblo. Pero para que se le quite eso, miren todas las cosas que están haciendo. Esto es digno de admirar. Hermano, usted tiene que fajarse a leer y a estudiar por sí mismo este relato. Que por más que yo trate de agotar y explicarle, hay muchas cosas que están implícitas. Y es lindo cuando usted saca tiempo a solas con Jesús. Y el Espíritu Santo está contigo allí, en un parque, o en un campo. O yo tengo aquí un precioso parque que está frente al parque del... yo estoy frente a un parque llamado Parque del Este. Ustedes no saben lo que yo he disfrutado de ese parque, buscando los lugares a solo, leyendo, estudiando, meditando, conversando con algunos amigos y hermanos. Yo me disfruto ese parque que está ahí. Y si no tiene un parque cerca, un lugar donde no lo molesta a los hijos, donde no lo molesta a la mujer, y si usted es mujer, donde no lo molesta el marido, donde no lo molesta a los hijos, póngase a leer la palabra de Dios, porque no hay cosa más linda y más hermosa cuando usted está leyendo la palabra de Dios con una mente tranquila, con una mentalidad donde está el Espíritu Santo, y usted siente el Espíritu Santo fluyendo en usted. Y mire, Señor, yo he gozado de ese privilegio, yo sé lo lindo que es cuando usted está leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo está con usted, le está viendo las Escrituras, y usted empieza a ver cosas en las Escrituras que los comunes del pueblo no la pueden ver, porque Dios le abre su palabra a los que están dispuestos a obedecer, los que están dispuestos a dejarse guiar por el así dice la iglesia, por el así dice Jehová, y no por el así dice la iglesia, ni el así dice el pastor. Es lindo lo que está pasando aquí. Continúe, Pastor Víctor Rodríguez. Continuamos. Versículo 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Y mirad, si sube por el camino de su término a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando 2 vacas que criaban, unciéronlas
al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes e iban por un mismo camino andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes. Ahora escúcheme, ahora viene el verso 13 que es interesante, donde ahora el arca de Israel llega al territorio de Israel. Vamos a leer unos cuantos versículos para luego entonces, o dele para allá, para luego entonces entrar al capítulo 7, a explicar el capítulo 7, verso 9. Continúe. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué, Bet-Semita, y paró allí, porque allí había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Ok, Pastor Víctor Rodríguez, ahora el verso 14 que usted está leyendo, ahora está mirando el contexto en que se realiza ese sacrificio. Este sacrificio con una acción de gracia, porque estaba tan contento porque el arca del pacto había regresado. Israel estaba triste al saber que el arca del pacto no estaba entre ellos. El pueblo estaba pensando en el arca del pacto. ¿Qué pasó? Ahora ellos se sienten contentos porque tienen respuesta a sus oraciones. Se sienten contentos porque el arca ha llegado. Y ahora como una ofrenda de sacrificio, como ya mencioné anteriormente, porque ya el pueblo estaba purificado, ya no había pecado, ya había sido expiado el pecado del pueblo. Ahora ellos realizan un sacrificio como acción de gracia y de paz, porque ahora se ha mostrado la paz de Dios con nosotros, siendo devuelto el arca de Jehová. Continúa el verso 15. Dice, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella. Y la canasta, ¿no? ¿Qué dice la canasta? Bueno, aquí mi versión dice caja. Aquí dice y canasta, pero está bien, dale para allá. Una canasta y una caja va por ahí. Ok, gracias. Ok. Y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro, y pusiéronlas sobre aquella gran piedra. Los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Lo cual, viendo los 5 príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación. Ya, ok, esa podemos pasarlo por alto, no le interesa ya todos esos detalles ahí que estaban ahí y cómo eso ahora va a resaltar las bendiciones con las que llegó el arca del pacto. Muy bien, para ir ganando tiempo, entonces ahora, entonces, hermano René, estamos claros que ese sacrificio que se realizó allí, que usted acabó de leer en el capítulo 1 de Samuel 6, 14 y 15, no tuvo que ver nada con pecado por pecado intencional o residente a partir de justificación. Totalmente de acuerdo con Ok. usted. ¿Hay alguno que piensa lo contrario? Me avisan. Si no hay alguno, ahora el verso 14. Ahora, a partir del verso 7, se da otro incidente. Porque el diablo es sucio. Ahora, los filisteos se llenan de celo. Ahora no tenemos el arca del pacto. Nos quedamos con Dagón partido no se sabe ni en cuánta parte. Y ahora nos quedamos con riqueza, con menos riqueza de la que teníamos, porque parte de nuestra riqueza tuvimos que dársela al Dios de Israel para que sean glorificados. Y ahora esta gente viene a repetir el caso del faraón. ¿Sabes qué pasó con el faraón? Que el faraón, después que dejó y el pueblo de Israel, porque no pudo aguantarlo, oigan eso, fueron tantas las maldiciones que le vino al faraón, que él no pudo soportar más las maldiciones, y envió entonces al pueblo, váyanse. Pero después que lo deja ahí, entonces le cae atrás. Y cuando le cayó atrás, te voy a excusar el término, como dice el buen dominicano, se jodieron. Porque cuando cayeron atrás, vino el mar y se lo tragó. Ahora los filisteos hacen lo mismo. Tiene una maldición como la tenía el faraón. Para no seguir recibiendo maldición, entregan el arca del pacto. Después que entregan el arca del pacto, ahora ellos empiezan a maquinar, o el diablo le dice, ven acá, ¿por qué mandan el arca del pacto? ¿Por qué hicieron esto? Y ahora ellos empiezan a maquinar y dicen, no, nos quedamos con nuestro Dios postrado y partido. Nos quedamos con menos riqueza. Ahora el Dios de ellos quedó glorificado. Y ahora ellos van a pelear con el pueblo de Israel, creyendo que van a tener victoria con el pueblo de Israel. Lo que ellos no saben
ahora que cuando ellos fueran a pelear con el pueblo de Israel, como tenían el arca del pacto y no había pecado, Dios no le iba a conceder victoria. Y ahora ellos van a pelear con un pueblo donde ellos no saben que está santificado, que no está en pecado y que tiene la aprobación divina. Porque ahora Dios no le va a decir al diablo, ve y acaba con ellos, ve y haz con ellos lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque estos son santos. Pero cuando el pueblo está en pecado, yo no podía bendecirlo porque estaban en pecado. Apréndanse eso, los adventistas simientes del diablo que creen que Dios lo va a bendecir en pecado, para los que dicen que ellos pueden pecar y que van a estar pecando hasta que Cristo venga. Eso sí, los únicos adventistas que van a estar pecando hasta que Cristo venga, los cristianos que van a estar pecando hasta que Cristo venga, son los del diablo, eso. Pero los adventistas simientes de Dios no solamente abandonarán el pecado, sino que hasta aborrecerán el pecado. Pero van a aborrecer el pecado porque se van a fundir en la palabra de Dios, se van a fundir en el santuario. Cuando se funden en el santuario y sepan lo que está en la presencia de un Dios santo, entonces van a reconocer, y qué diablura era lo que los pastores y ancianos me estaban enseñando. Y van a decir, ¿y por qué yo daba tanto diezmos y ofrenda a unos ancianos usados por el diablo que se convertían en lambón y limpiasaco de pastores? ¿Y cómo yo le di tantos diezmos y ofrenda a pastores que estaban haciendo la obra del diablo, yo creyendo que estaban haciendo la obra de Dios? Se van a lamentar todo el dinero que dieron por un ministerio que lo único que estaban concentrados era nada más diezmos y ofrenda. Vamos a ver ahora, que ahora viene lo bueno. Ahora aparece otro sacrificio que leyó el hermano Franklin, el 7:9. Este sacrificio, ahora Samuel lo realiza, que es un hombre santo, está realizando un sacrificio, pero este sacrificio era un sacrificio de paz y por victoria para el pueblo de Israel sobre los filisteos. Recuerde, los filisteos cometieron el mismo error que el faraón. El faraón cometió el error que por la maldición que le estaban cayéndole, dejar ir a Israel para después perseguirlo. Y estos cometieron el mismo error que el faraón. Y eso que estaban razonando, no hagamos como el faraón, que nos pongamos de terco, pero finalmente terminaron haciendo lo que hizo el faraón. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que tenía el faraón, que era el espíritu del diablo, era el espíritu que tenían los filisteos. Yo les dije a ustedes que los filisteos no estaban arrepentidos de lo que hicieron. Ellos que querían desligarse era del problema que tenían encima. El faraón lo que quería era desligarse del problema que estaba encima. Como el faraón no estaba arrepentido, sino que quería desligarse del problema que tenía encima, entonces ahora a lo que le pasó al faraón, lo mismo le pasó a los filisteos. En la iglesia hay gente que cuando tienen sus problemas, lo que quieren es que el Señor les resuelva el problema, pero no se arrepienten de su pecado y no quieren apartarse del pecado. Porque en la iglesia hay gente que aman ese maldito pecado, aman el pecado. Pero los verdaderos siervos de Dios no solamente no pecarán, sino que hasta aborrecerán el pecado. Pero eso es una sorpresa, es una cosa del otro mundo. Usted decir que los siervos de Dios no solamente no pecan, sino que hasta aborrecen el pecado. Ahora vamos a ver, hermano Franklin, léame usted, para que el pastor Víctor Rodríguez descanse ahora. Primera de Samuel 7. Vamos a ver hasta dónde para poder aprovechar el tiempo, ya que tenemos el tiempo encima. Déjame el verso 3 en adelante. 7:3 en adelante, para poder caer y explicar el verso 9. Vamos a ver qué en contexto fue que se realizó ese sacrificio. Bien, dice así la palabra de Dios. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón... Perdón, Franklin, escúcheme. Vamos a leer el verso, del verso 2, porque hay algo importante que yo quiero que ustedes vean y el tiempo promedio que había sucedido. Léase el verso 2 en adelante y escúcheme. Ya, del 2 desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Yahweh. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón os volvéis a Yahweh, quitad de vosotros los dioses ajenos y a Astarot. Dedicad vuestro corazón a Yahweh y servirle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y hasta Astarot y sirvieron solo a Yahweh. Luego dijo Samuel, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Yahweh. Ok, manténgase ahí, hermano Franklin. Aquí hay algo que tenemos que analizar.
estos filisteos volvieron a perseguir a Israel, pero hay algo importante que tenemos que enfatizar. Estos filisteos que ahora se reúnen para atacar a Israel es una generación diferente, pasa 20 años. Supóngase que usted le añada 20 años a un aproximado de 40 o 50 que ya tenían lo que devolvieron el arca del pacto. Ya esa gente tenía aproximadamente 70 años. Estamos hablando que es una generación diferente. Pero es el mismo pueblo, pero una generación diferente. Y aquí, ahora vemos que esta gente no aprendieron de la lección que tuvieron lo que tuvieron que devolver el arca del pacto y lo que atravesaron, lo que tuvieron que expiar su pecado, devolviendo ese tipo de cosas. Ahora Samuel, que hay una crisis, invita al pueblo. Usted puede estar seguro que hay justificación, no para los que habían sido justificados y habían pecado deliberadamente y habían sido residentes del pecado. 20 años después, súmale eso a los años que tenía esa generación. A esta nueva generación se le invita ahora a que se pongan a cuenta con Dios, porque ahora hay que pelear contra los filisteos. Y para pelear contra los filisteos tiene que haber, ¿qué cosa? Santidad, porque no puede haber pecado dentro del pueblo. Dentro de ese contexto, usted va a notar ahora que Samuel arma una reforma y una reconciliación con Dios. Y luego entonces, ante una crisis, realizan un sacrificio para poder tener la aprobación divina. Continúe leyendo el verso 5 en adelante. Samuel, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Yahweh. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y las derramaron delante de Yahweh. Ayunaron aquel día allí y dijeron: contra Yahweh hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Escúcheme, canten ahora a partir del verso 7, que comienza lo interesante. Continúe. Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor los filisteos. Perdón. Y entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Yahweh nuestro Dios, para que nos guarde de mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahweh, y clamó Samuel a Yahweh por Israel, y Yahweh lo escuchó. Mientras que Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, pero Yahweh tronó aquel día con gran estruendo de los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa y siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Ok, está bien, hermano Franklin. Ahí tenemos hasta el verso 11 el sacrificio que se hace en el verso 9. Ahora se realiza un sacrificio para que el Señor del cielo le dé la victoria al pueblo de Israel sobre estos filisteos. Recuerde que una nueva generación, en el verso 20 acabamos de leer que había pasado unos 20 años después. Recuerde, si usted analiza este caso, esto está próximo ya finalizando la etapa de los jueces. No se olviden que cuando nosotros leemos la historia de los jueces, para muchos la historia de los jueces termina con Sansón. Sansón no fue el último juez de Israel, apréndase eso. El último juez de Israel fue Samuel. Yo tengo aquí mi versión pechita y el NY también lo presenta así, que el último juez de Israel fue Samuel. Así que Samuel ahora arma una reforma en el pueblo de Israel para que aquello que no había sido justificado, recuérdense que en los tiempos de los jueces, Dios justificaba a los que no habían sido justificados, se podían poner a cuenta con Dios y luego Dios comenzaba a darle la victoria. Entonces se pone a estudiar, analiza cuál fue el último juez de Israel. Déjame ver si yo puedo leer de manera breve, vamos a ver si me puede, aquí. No, esta lectura yo tengo aquí. Bueno, yo tengo aquí en mi Biblia, en que tiene una introducción
en esta introducción que habla de la historia del libro de Samuel, aquí en esa introducción se le presenta que Samuel fue el último juez de Israel. La historia de los jueces no termina con la historia de Sansón. La historia de los jueces termina con Samuel, que es el último juez de Israel. Es importante tomarlo en cuenta. Por eso Samuel realiza una reforma. Y luego entonces, Dios le da la victoria a Israel. ¿Qué dice la Biblia? Que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Dios está escuchando la oración del profeta Samuel, el profeta que vive una vida sin pecado, el profeta que no peca. Que hay una serie de malditos en la iglesia que creen que 1 Juan 3:6 no tiene respaldo. 1 Juan 3:6 dice que está en Cristo, no peque, y si peca no lo conocido. En la iglesia creen que 1 Juan 3:6 no tiene respaldo, pero eso se debe por la basura de evangelio que le ha presentado. La Biblia te registra una lista de hombres que la Biblia no presenta o registra pecado de ellos, porque fueron hombres justificados que vivieron vida sin pecado, como lo fue Enoc, como lo fue José, hijo de Jacob, como lo fue Samuel, como lo fue los jóvenes hebreos, que aunque usted ve que Samuel dice, Señor, porque hemos pecado, está hablando de ellos como pueblo, está siendo modesto, no porque Daniel y su compañero habían pecado contra Dios, porque Daniel y su compañero eran del remanente, y el remanente es remanente porque es fiel. Ahí usted tiene personas como Ana, la madre de Samuel. Usted tiene personas como Job, un hombre justificado que vivió una vida sin pecado. La Biblia registra que 1 Juan 3:6 no solo es una ley, no solo es un texto bíblico, sino que tiene una lista de hombres que lo respaldan. Y 1 Juan 3:6 será respaldado por los sellados que poseen el mensaje del cuarto ángel, llamados 144,000, porque los 144,000, lo que se resalta de ellos, que no se contaminaron con mujeres, porque todas las iglesias terminan caídas, y los 144 que son los líderes, son los protagonistas, son los cabezas de la iglesia triunfante, porque habrán dos grupos, siempre ha habido dos grupos, que es el ministerio y los que siguen al ministerio. El ministerio ahora serán los 144,000, esos, los obreros de la hora undécima, más los que son alcanzados por el fuerte pregón o clamor, quedarán los 144,000, que no se contaminarán con mujeres, que saldrán fuera de esas iglesias. De cuando dice que no se contaminarán con mujeres, con iglesias, porque todas terminan caídas. Oigan, mis hermanos, todas las iglesias, todas, sin excepción de una, incluyendo la iglesia adventista, terminan caídas. Todas terminan caídas. Y Dios saca un nuevo ministerio, que es los 144,000 obreros de la hora undécima. Y esos que reciben ayuda tardía dan un fuerte pregón. Y esa multitud que son alcanzadas por el fuerte pregón o clamor de los 144,000 forman la iglesia triunfante de Dios. Los 144,000 más una gran multitud que son alcanzados por los 144,000 forman la iglesia triunfante de Dios. Y ellos demostrarán y testificarán que 1 Juan 3:6 tiene testimonio que lo respalden de que sí se puede vivir vida sin pecado. Así que, para ir concluyendo, 1 Samuel 7:9. Aquí vemos a Samuel, donde Dios está escuchando la oración de ¿quién? De Samuel. ¿Quién es Samuel? El profeta que vive una vida sin pecado. Y Samuel ora por el pueblo. Y son justificados. Y no, esta oración no va de que para personas que habían sido justificados y estaban en pecado intencional, que estaban en pecado deliberado, porque Dios no aceptaba oración de los sacerdotes por hombres ya justificados, que habían pecado deliberadamente y habían sido residentes del pecado. Y el día que usted ve que un anciano, un pastor, un erudito le diga que Dios aceptaba sacrificio o oración de sacerdotes por hombres justificados que pecaban deliberadamente, diga, usted estudió en la teología en la universidad del diablo. Dígale que le muestre con la Biblia dónde está eso contemplado. Yo sí le puedo demostrar que Dios no escuchaba este tipo de oración. Los sacerdotes no pueden interceder por los que estaban en pecado intencional y reincidente a partir de la justificación. Dios no le escuchaba a Samuel, a Moisés. Tú no vas a venirme, Moisés, a intercederme. Dice, por los que introdujeron el pecado allí. No, esos se van, esos malditos se van. Mira, Josué, tú no me puedes venirme a interceder por acá. No me venga a interceder por acá. A eso se lo llevo el diablo, eso no vale por mí. Mira, Samuel, no me interceda por el rey Saúl. A eso se lo llevó el diablo, eso no va conmigo.
porque la sangre de mi hijo hay que respetarla y valorarla. El valor de la sangre de mi hijo, yo no la puse en las manos de los pastores, yo no puse en las manos de los ancianos, yo no puse en las manos de la iglesia. El valor de la sangre de mi hijo la puse yo y la tengo yo. Y usted se somete a respetar la sangre de mi hijo. Sinvergüenza y descarado. Son sinvergüenza y descarados los que están en la iglesia pecando deliberadamente. Lo que yo quiero para concluir es que usted entienda. En 1 Samuel 7:9 hay un sacrificio por victoria sobre los filisteos. Dice el verso 7:7, capítulo 7, verso 7. Al enterarse los filisteos que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los señores de los filisteos subieron contra Israel. Y cuando los hijos de Israel se dieron cuenta, tuvieron miedo ante los filisteos. Oigan eso. Cuando estaban en pecado, cuando el caso de ellos estaban contentos y fracasaron. Y ahora tenían miedo cuando ahora tenían a Dios de su parte y tenían a Dios de su parte. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo justificados. Y como no eran personas que estaban en pecado deliberado ni intencional y que después de justificación el Señor le da victoria, porque ya el pecado de ellos había sido expiado anteriormente. Mis hermanos, que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes. Este es un mensaje muy serio. No se olvide de usted bosqueje estos temas, estudie estos temas. Recuerde que somos llamados para predicar a los que más cerca de la salvación están y más perdidos están. Cuando usted oye hablar de profetas o reformadores, diga, si somos profetas o reformadores, somos llamados para predicar a los que más cerca de la salvación están y más perdidos están. Estos videos, estos temas, usted tiene que compartírselos a los que más saben de Biblia, a los que se comen el hebreo y el griego. Empieza a los dirigentes, a esos sinvergüenza. Diga, mire, pastor y anciano, ustedes que son usados por el diablo. Si ustedes están enseñando a la gente que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7, que Dios perdona pecado deliberado, dígale, venga, intúyame ahora con la Biblia, muéstrame eso con la Biblia, que yo no soy un estúpido ahora. Ahora mis ojos se han abierto a través del mensaje del cuarto ángel, muéstreme eso. Dígale, vaya estudia teología nuevamente, que usted le enseñó el diablo, fue que lo instruyó allá. Pero habrán pastores y ancianos que su orgullo no le va a permitir reconocer la verdad como los sacerdotes y fariseos. No creerán a la evidencia de la Escritura, no creerán a la vida santa de lo del cuarto ángel, no creerán en nada. Y finalmente, por su orgullo, es que entonces cuando comienza el juicio de Dios, comienza por su santuario, comienza por los ancianos y por los pastores, de los cuales tenían por lambones a los ancianos y limpiasacos de los ancianos. Así, mis hermanos, que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes. Recuerde que este mensaje no viene para condenarlo a usted por los pecados intencionales deliberados que usted cometía antes de la llegada de este mensaje. Viene para que nos pongamos cuenta. Recuerde que estaba profetizado el mensaje del tercer Elías. El mensaje del tercer Elías es para reconciliar el corazón de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los miembros de iglesia, para con los padres. ¿Quiénes son los padres? Los padres son la divinidad de tres personas. Es para que se reconcilie la divinidad de tres personas con los hijos y los hijos con los padres. Por eso se habla del mensaje del tercer Elías. Este mensaje es el mensaje del tercer Elías. Este es el mensaje del cuarto ángel. Es que ya Dios no soporta más pecado. Ese relajo se acabó ya. Ahora, los que quieran tener la verdad por mentira, que sigan teniendo la mentira por verdad. Y los que quieran tener la verdad por mentira, problema de ellos. Ya el mensaje está dado. Así que Dios me lo pueda bendecir a cada uno de ustedes. Me le dé una feliz noche y un hermoso amanecer en Cristo Jesús. Hermano Franklin, le entrego. No, Nelson. Sí. Usted pide, pide con oración, hermano. Dígame. ¿Quiere que concluya con una oración? Una oración. Ok. Pues vamos a poner una actitud de oración para así dar por concluido este mensaje del Zoom y con nuestros hermanos del Facebook. Oremos. Padre amado, gracias te damos porque una vez más nos ha permitido llegar en nuestra serie, en esta parte número 9, titulado Sacrificio y Ordenanza en las Escrituras. Gracias, Señor, porque tú continúas abriéndonos las Escrituras. Gracias porque tú sigues demostrando de que en tu palabra no aparece ordenanza o sacrificio realizado por pecado intencional y reincidente a partir de la justificación. Gracias, Señor, porque tú continúas demostrando que los pecados del pueblo de Israel, cuando era intencional y reincidente a partir de la justificación, eran expiados derramando la sangre de los responsables de esos pecados. Gracias, Señor, porque una vez más, a través de este mensaje, tú lo envías no para condenarnos por los pecados intencional y deliberado que hayamos cometido antes de recibir esta luz, sino que tú vienes o envías este mensaje para que el corazón de los padres, que son la divinidad de tres personas, sea reconciliado con los hijos, que es la iglesia, y el corazón de los hijos, que es la iglesia, que sea reconciliado con los padres.
Sabemos, Padre, que ya porque tú lo has revelado a través de tu palabra, la inmensa mayoría no va a aceptar este mensaje. Sabemos que la inmensa mayoría no van a recibir el sello de Dios. Sabemos que la inmensa mayoría se quedarán con el diablo y sus ángeles por llevarse de la así dice la iglesia, así dice el pastor. Pero aquí hay un remanente en este Zoom y en este Facebook que sí cree en tu palabra. Hay un remanente que está escuchando tu palabra. Hay un remanente que está estudiando silenciosamente, investigando. Y sabemos que hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y sabemos que hay un gran grupo que está abriendo los ojos y que pronto saldrá de la Odisea para encontrarse con Cristo que está en la puerta de la Odisea. Sabemos que hay muchos fieles dentro de la Odisea que están clamando y están batallando con los impíos de la Odisea, pero sabemos que esos fieles que están clamando serán echados fuera por los impíos, y ellos dirán, pues está bien, nos vamos fuera de la Odisea, pero no nos quedaremos huérfanos, porque ya afuera está nuestro maestro, a quien ustedes no quieren dejar entrar, porque no quieren reforma, porque se han convertido en unos ladrones, y han convertido la iglesia de Dios en una cueva de ladrones. Gracias, Señor, porque sabemos que ese remanente está ahí, que tiene celo, que va a predicar y saldrá triunfante, porque saldrá a encontrarse con Cristo Jesús y finalmente decir, Padre, he aquí, te hemos esperado, nos alegraremos y nos gozaremos en tu salvación. Estos favores los agradecemos y los pedimos, no porque haya mérito alguno de nosotros, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús que fue derramada ocupando nuestro lugar, y porque estamos ocupando el lugar de tu Hijo, como persona ya justificada, como persona justa en Cristo Jesús, es que te pedimos esta oración, porque sabemos que tus oídos están atentos al clamor de los justos, y como tus oídos están atentos al clamor de los justos, como personas ya que estamos ocupando el lugar de Cristo, justificada, es que te hablamos y te pedimos que escuches nuestras oraciones y nos ayude a batallar para mantener la salvación y la corona, la cual ya tú la has puesto en nuestra mano. Danos una noche feliz y un hermoso amanecer en Cristo Jesús. Por Jesús, una vez más, lo pedimos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por su atención y será hasta la próxima, Dios mediante, el próximo domingo, aquí en hora de República Dominicana a las 8 de la noche, en hora de México a las 6 de la tarde, y creo que en Perú a las 7 de la noche, ¿verdad? De 7 a 9, y ya ustedes saben, así que no se pierda esta serie de temas, y Dios continúe bendiciéndome a todos. Bye, bye. Amén, bendiciones. Donde los bendiga.